El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él les respondió: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora? No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos, como les decía al comienzo, celebrando el quinto domingo de Cuaresma. Acabamos de escuchar el Evangelio que nos trae el mensaje de este domingo de Cuaresma. ¿Qué es lo que encontramos en este texto? Lo primero, venía mucha gente por aquel tiempo, en aquellos días, era Pascua, era la Pascua judía, y hacían peregrinaciones al templo, no solamente de toda aquella comarca, sino de fuera, extranjeros, los judíos que vivían en la diáspora griega, judíos helenistas, venían, y dentro de ellos llegaron unos de esos peregrinos griegos que le dijeron a Felipe una expresión muy bella que podría convertirse en una oración para nosotros, que podríamos repetirla muchas veces y que se podría convertir también en como en una especie de plegaria que nos ayude a conectarnos con Dios en la oración. ¿Qué fue eso que le dijeron los griegos a Felipe? Queremos ver a Jesús. O si no, dilo tú en singular, de primera persona. Quiero ver a Jesús. Quiero verlo. Pero ellos le dijeron en común, porque en plural, porque venían varios griegos, dice el Evangelio. Felipe hizo todas las diligencias para que le llegara ese mensaje de los griegos a Jesús. ¿Y cómo está Jesús en ese momento? Nos encontramos con un Jesús preocupado, porque Él sabe la muerte que lo espera y que se aproxima ya. ¿Qué responde Jesús? Ha llegado la hora. Ha llegado la hora. Aquí tenemos el versículo completo. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado.
pero es una glorificación que tiene que pasar por la cruz, que tiene que pasar por el sufrimiento. Y Él mismo lo dice, tengo miedo, sí, claro, es humano, pero le voy a decir a mi Padre que no, si yo he venido es para esto, para que en este mundo comience una etapa nueva en la que el amor sea el móvil de toda la humanidad. Solo una cosa se esconde en el crucificado. Cuando miramos a Jesús que dice esto, ha llegado la hora, cuando yo sea elevado, se está refiriendo al modo como va a morir. Y lo que les decía, solamente hay una cosa que se esconde en el crucificado, su amor incomparable a todos, a toda la humanidad. Un amor que no se puede comparar con otro. Hay algo también que me parece muy importante, y es que el amor es invisible. Ustedes no han caído en la cuenta de eso. El amor no es un producto que se consigue, que tú lo ves en las vitrinas de los grandes centros comerciales, no. El amor ni se compra ni se vende, se vive el amor. ¿Y cómo lo podemos catalogar? ¿Dónde lo podemos medir? Lo podemos medir con los gestos, con las acciones, con la vida. O sea, cuando tú ves una madre con el bebé en brazos, tú no puedes decir, ella lo ama profundamente. Es probable que sí, es seguro, casi, ¿no? Pero solamente cuando ves cómo esa madre tiene al bebé, con qué ternura, con qué amor, entonces es cuando tú dices, ella lo ama. Porque el amor se manifiesta en gestos, en acciones. Y eso era lo que pasaba con Jesús. Era su vida la que convencía. Solo podemos estar seguros de que comenzamos a ser cristianos cuando nos sintamos como los griegos atraídos por Jesús. Esos griegos no venían a buscarlo por pura curiosidad, no. Esos griegos preguntan por Él con el corazón en la mano. Queremos ver a Jesús. Es un deseo que tenemos, ver a Jesús. Otra cosa importante que debemos tener presente, solo empezamos a entender algo de la fe cuando nos sentimos amados por Dios. Si no sentimos el amor de Dios en nuestras vidas, es probable que seamos muy religiosos y vivimos de la religión, pero la religión también puede servir para convertirnos en asesinos. La religión también puede justificar el que hagamos el mal, y el mal terriblemente. Ya hemos visto a lo largo de la historia donde nos han llevado las guerras religiosas, ¿no? Entonces, hermanos, es en la vida donde se mide y donde se calcula si realmente estamos siguiendo a Jesús o no. Por eso reitero esta frase: solo empezamos a entender algo de la fe cuando nos sentimos amados por Dios. Cuando comenzamos a sentir que ese Dios infinito que está en todas partes me ama. Cuando me levanto en la mañanita y me siento querido por Él. Solo empezamos entonces a tener y a sentir fe. Ahora, aquí viene otra parte que me parece muy importante y en la que voy a hacer énfasis. ¿Cómo explica Jesús ese final trágico que va a tener? Porque es un final terrible, es un final que los discípulos no lo esperaban. Es un final que a ellos les generó una crisis y se dispersaron. Solamente aparece al final en el Gólgota, allá en la crucifixión, aparece Juan de los discípulos. No hay más nadie. Los demás se fueron, se espantaron, huyeron. Entonces, ¿cómo hace Jesús para explicar ese final tan trágico? Después de haber tenido tanto éxito, de haberlo querido tanto la gente, después de haber sido tan amado,
¿cómo explicamos ese final? ¿O cómo explica Jesús ese final? De este modo, les leo la partecita que corresponde a lo que Jesús nos presenta como la explicación del final. Si el grano de trigo, yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. Ahí está la razón de su muerte. Si el grano de trigo no muere. Si el grano de trigo muere, germina. Quítenle el trigo, pongámosle maíz, que para nosotros es mucho más conocido. Si el grano de maíz no muere, no da fruto. Pero si muere, germina y hace que brote la vida. Pero si el grano se encierra en su pequeña envoltura, pues se guarda para sí. Su vitalidad queda ahí encerrada y permanecerá estéril. La parábola del grano no es una cosa que quiero que vean ustedes. Esto de que si el grano de trigo no muere, no da fruto, pero si muere dará mucho fruto, dará mucha vida, dará mucha felicidad al mundo. Esto no es un mandamiento moral, tampoco es una imposición religiosa, no es un precepto, no. Esto de que si el grano de trigo no muere, es la dinámica, diríamos la única dinámica que hace fecunda la vida. La vida de toda esa gente que pasa por el mundo muriendo cada día un poco para dar vida. A eso estamos llamados nosotros. Si tú y yo, cristianos, no mueres un poco, pregúntate, ¿he muerto? ¿A qué he muerto en esta cuaresma? ¿Qué cosas me he quitado de encima que me estaban estorbando, que no me dejaban ser más libre, ser más abierto a los demás? Quien se agarra egoístamente a su vida, la echa a perder. Quien sabe entregarla con generosidad, genera más vida. Y eso fue lo que pasó con Jesús. Por eso Él es el grano de trigo, el grano de maíz que muere, que se entierra y que luego sale convertido en vida, en unas enormes espigas de trigo o en unos hermosos frutos del maíz, mazorcas tiernas que vienen a darle vida al campo. Él usa estos ejemplos porque está en un contexto campesino, rural. Es fácil comprobarlo, hermanos. Quien vive para su bienestar, para su dinero, para su éxito, para su seguridad, termina viviendo una vida mediocre y estéril. Su paso por este mundo, en vez de dejar vida, deja muerte. En lugar de dejar un campo florecido, lleno de frutos, deja un desierto. Ese es el egoísta, el que pasa por esta tierra sin hacer nada. Nosotros no podemos permitirnos eso porque eso no es de un cristiano. Un cristiano o una cristiana comprometidos que de verdad dicen yo quiero seguir a Jesús, es como Jesús. Busca ser como Jesús. Busca parecerse a Él en el modo de entregar su vida cada día. Entonces no permitamos que nuestra vida sea estéril. Quien corre el riesgo de vivir abierto y generoso, difunde vida, contagia alegría, ayuda a vivir. Es distinto al egoísta que pasa por la vida solamente queriéndose a sí mismo, interesado en su propio problema, en sus propios negocios, en su propio bienestar, sin acordarse de los otros. Yo podría terminar esta reflexión diciéndoles que no hay manera más apasionante de vivir que hacer la vida de los demás más humana y más llevadera. Eso es lo más apasionante que hay. Cuando tú logras, cuando tú sientes que tu vida, que tu accionar, pequeñito o grande, ahí en el entorno donde vives, tú estás generando vida alrededor. Tú eres un oasis de vida, donde nacen
hierbas verdes alrededor, florecitas, donde vienen los pajaritos a tomar agua. Sé un oasis de vida. Que la gente se sienta feliz a tu alrededor, que la gente sienta que tú eres distinto, que te busque por eso, porque les genera vida. A los egoístas no los busca nadie, porque lo que generan es muerte. Su egoísmo no da para que sean capaces de donarse a nadie. Yo les dejaría una pregunta como para la reflexión de esta semana. ¿Cómo podremos seguir a Jesús si no nos sentimos atraídos por su estilo de vivir y de morir? ¿Cómo hacer para seguir a Jesús si no sentimos ni siquiera un toquecito de atracción por ese modo de vivir y de morir? Así también hay hombres y mujeres en este mundo que han sido como ese despertador de la vocación en alguien. Ignacio de Loyola, por ejemplo, decía cuando leyó la vida de Santo Domingo, siendo él todavía un hombre del mundo que no tenía ningún interés en ser seguidor de Jesús, estaba convaleciente en Loyola. Decía San Ignacio, después que vivió la vida de Santo Domingo, leyó la vida de Santo Domingo y leyó la vida de San Francisco, se quedaba ratos pensando y suspiraba diciendo, oye, ¿cómo fuera si yo viviera una vida como la de estos hombres? Si yo hiciera como hizo San Francisco o como hizo Santo Domingo. Ven, la vida de un cristiano así inspira a los demás. Eso tiene que ser nuestra vida. Les confieso algo muy personal. Hubo un momento en mi historia sacerdotal, allá muy joven, comenzando apenas mi experiencia de vida como sacerdote, que me enteré, caí en la cuenta, conocí a través de los periódicos y de las revistas de aquel entonces la vida de los 6 jesuitas mártires del Salvador, de Ignacio Ellacuría, que era el superior, y los 5 compañeros que murieron mártires. Y mi pregunta fue, ¿por qué esto? ¿Y quiénes eran? Y comencé a indagar y me di cuenta los jesuitas que habían sido ellos. Y claro, esos hombres me inspiraron. Yo decía, ¿qué modo de dar la vida tuvieron esto? De entregarse. Unos académicos que la semana la pasaban en la universidad y el fin de semana en el barrio más pobre del Salvador, en los barrios más pobres, entregándose a la gente. Eso a mí me inspiró y me sigue inspirando. Yo sé que soy nada más que una chispita, que soy muy poca cosa, que me falta mucho, pero esa vida de esos hombres me inspiró a que el sacerdocio se tiene que vivir es así, abierto a los demás. Pero a ti también, laico, laica, a ti profesional, te puede inspirar igual. ¿Cómo hago yo para vivir mi vida no en un encerramiento como el grano que se niega a morir y se queda ahí guardado tal vez en un saco de granos en la despensa y no da fruto? ¿No será mejor que yo sea el grano que es capaz de esconderse, que es capaz de pasar por ese molino que lo vuelve pedacitos, es decir, por el dolor por el que pasó Jesús? Porque ahí es donde él se hace la pregunta, ¿para qué lo mandó Dios? Vean lo que dice, ¿no? Dice Jesús, ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora? No, pues precisamente para esta hora he venido. Y es cuando se oye la voz que dice, lo he glorificado y lo seguiré glorificando. ¿Por qué? Porque vino para entregar la vida, no para conservársela. No vino para ser un grano estéril, sino para ser un grano fecundo que da vida. Y para eso somos las y los cristianos,
Si la cuaresma no la entendemos así, no tiene sentido. Esa es mi invitación en este domingo a todas y a todos ustedes. Y que sigamos preguntándonos, ¿de verdad yo soy grano de trigo fecundo, grano de maíz fecundo? ¿O soy un pedazo de tierra estéril? ¿O soy un grano seco que no dio fruto, que se quedó ahí, que pasó por el mundo haciendo sufrir a un montón de gente en lugar de ayudarla? Que así sea.